Y es una celebración muy importante, Rafa, y te agradezco un montón este espacio porque todos los oradores, y más que nada los que trabajamos en el área de la voz exclusivamente, justamente, bueno, con todo lo que tiene que ver con los procesos de patologías de la voz que se presentan. Entonces, bueno, es también nuestra obligación hablar un poco de la prevención de las dificultades vocales. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a sentir molestias y nuestra voz se modifica, cambia? ¿La dejamos pasar? Nos tomamos un tiempo, tomamos un tecito sí. con miel, con jengibre, con té de orégano, no sé, esas cosas que por ahí recurrimos o vamos a la farmacia y compramos algún analgésico. Damos muchas vueltas al comienzo, salvo que haya algún proceso con fiebre y algo más. Entonces, hasta que vamos al especialista. Entonces, todo ese tiempo, que puede ser desde 10 días, un mes o más, hay un deterioro importante. Entonces, como todo, ¿sí? Cuanto más temprano buscamos una ayuda, más rápida puede ser la recuperación, porque más que nada en esto son cambios de hábitos. Tal cual. Vos sabés mismo que yo estoy hace 15 días. ¿Cuánto hace que fue lo del desfile? Sí, ya va a ser 2 semanas. 2 semanas más o menos. Es como que después de eso fue como una bronquitis que me gané y no. Y en algún momento del día me da esos ataques de tos. Y hace más de 15, 16, 17 días que toso, en algún momento, ¿no? Claro. Y bueno, tampoco pasa. No me preguntes si fui un especialista porque ahí voy a quedar para... Mira, mal. Muy mal parada vas a quedar, sí. No, pero bueno, ya sabes que hay algo que está ahí que no es lo común en vos, ¿no? Claro. Entonces habría que investigar un poquito, porque nosotros vivimos en ambientes muy cerrados acá. Y la calefacción generalmente está full, ¿no? Calefacción, ambientes muy secos. Tenemos que humidificar los ambientes, tomar mucha agüita. Gracias, Pato, por este vasito. Hay tomar que mucha hidratarse. agua y dice, bueno, pero ¿por qué hidratarse? Porque, bueno, tiene muchos beneficios, pero es agua. Claro. Agua. Agua. Acá tengo el mate, no califica, no. Claro, Agua y mate es otra cosa. En esta categoría, porque, claro. ¿sabes qué? Siempre doy este ejemplo, y porque lo escuché, no lo inventé yo, me parece súper simple, pero decimos, bueno, nosotros lavamos la ropa. ¿Con qué agua lavamos la ropa? Con el agua de la canilla, digamos. ¿Y cómo está ese agua? Limpia. Limpia. Tal cual. No lavamos nuestra ropa con agua sucia. Entonces, claro, pensemos que el cuerpo es como si fuera esto que nosotros tenemos que limpiar continuamente y para lo cual necesitamos, ¿sí? Agua. Así, de la canilla, como dijiste vos. Claro, agua limpia. Sí, agua limpia. Podemos tomar todo el mate, té, que se nos ocurra, todas las jugo, infusiones, todo, claro. todo vale, porque bueno, tienen una función hidratante, no voy a decir que no, pero realmente, sí, la que funciona es el agua, porque además es menos trabajo para nuestros riñones, o sea, pensemos otros beneficios a nivel corporal. Y voy a explicar esto porque la otra vez lo expliqué dando clases y vino un estudiante. Yo tomo muy en cuenta las preguntas de los estudiantes porque, bueno, son tan muy curiosos. Y les explicaba que, viste, partamos un poco de la anatomía, ¿no? Las cuerdas vocales son 2 músculos. Pero no es que se abren y se cierran, ¿no? Vibran todo el tiempo, son pliegues vocálicos se les llama, ¿no? Entonces, están recubiertas por un tejido que parece una gelatina, ¿viste? Una cosa blandita. Entonces van rápidamente, ¿viste? Tipo como unas sopapitas ahí moviéndose. Y para que haya un movimiento, ¿sí?, ágil, dinámico, tienen que estar muy hidratadas ese tejido. Y no es que va a pasar el líquido por la zona laringea, porque si no nos ahogamos, transpiramos, claro. Pero toda esa hidratación, ¿sí?, que recibe el cuerpo, y bueno, el sistema nervioso se encarga de distribuir perfectamente cuáles son las áreas que necesita, ¿sí? Perfecto. Entonces, la hidratación por eso es importante, y aparte porque empezamos a sentir las mucosas que están secas, la boca seca, decimos vamos a tomar agua. Tal cual. Y aparte de la hidratación, Mimo, más que nada, a las personas hoy decía, esto no es solamente para la gente que trabaja con la voz en la comunicación, sino para vos que sos docente, que estás parado tantas horas hablando frente a tus chicos, vos que sos taxista, que hablas con los pasajeros, vos que estás cobrando en una oficina. Hasta un sacerdote, hasta todo una el persona mundo, que trabaja en la justicia, cualquiera, claro. Porque somos oradores. La docente también tiene una función de comunicación muy importante, ¿sí? Entonces todos nos enseñan poco de la voz en la escuela.
aprendemos del sistema digestivo, del sistema respiratorio, pero nos enseñan poco y nada de la voz, porque la voz va con nosotros, la llevamos puesta. Claro, como que la damos por sentada todo el tiempo. Ya está con nosotros. Entonces, y es una construcción, ¿sí? El proceso, ¿sí? Desde que nacemos hasta que empezamos a articular palabras y nos ubicamos en este lugar de hablantes, que es un lugar altamente subjetivante, porque vos conocés a la persona cuando empieza a hablar. Claro. Uh-huh. Entonces, ¿viste qué divino que habla? Es hermoso, sí, es hermoso escucharla. Vos te la escuchás así, y así Sí, es toda su vida. Ay, qué lindo. Toda su vida. Yo no sé si ella se enoja, grita, Sí, porque sí, yo me sé enoja. que el gritar, pero el Bastante. gritar también afecta a las cuerdas vocales, Totalmente. ¿no? Sí, obvio. Viste Sí, que hay sí, docentes sí. que seguramente te irán a ver y te decían, pero Mimo, ¿por qué me quedo sin voz a la segunda hora? Sí. Y tengo que hablar hasta la noche, ¿no? Y a veces es un sufrimiento enorme. qué terrible, enorme. Mimo, ¿no? Es enorme. Y volviendo a esto, ¿no? Digamos, de cuando la persona aparece, puede venir muy arreglada, muy a la moda, muchos accesorios divinos, pero realmente la vemos cuando habla. Claro. Ujú. Y también, o no, digamos, ¿no? Dijo, ay, que yo no doy, mira cómo está, no me copa mucho. Y sin embargo, empezó a hablar y se transformó la persona. Sí, que es una, Entonces, una parte importantísima de la imagen que Funda construimos del la otro, ¿no? imagen vocal, tal cual. Y Sí. ustedes, de la radio, yo porque los conozco, vengo, les veo las caritas, pero mucha gente que por ahí no tiene oportunidad de Claro. conocerlos, entonces los conoce a través de la voz. Las cosas que uno imagina. Yo soy de la época de la radio vieja, de la radio, esa que no podíamos ver. Claramente pasaba esto de que uno idealizaba mucho a su locutor o locutora favorito. Totalmente. Se enamoraba mucho de Claro, locutores porque que la nunca voz- veía, era la muy voz lindo. enamora, vos Sí, lo dijiste, totalmente. seduce, Sí, sí, sí. enamora, nos Mira. llama, nos atrapa. Ahora todo el mundo nos ve, a vos, a mí, a nosotros con todo lo de las redes sociales y esta nueva era de la comunicación, pero cuando la radio era esa magia que se Sí, decía, hermoso. la radio es una magia, no quiero ni saber, me enamoraba de la voz del locutor y no me importaba cómo era, ¿no? Claro, ya claro. estábamos. Ya está, porque en Ay, realidad sí. es eso, ¿no? La voz dice de uno. Pero no solo cómo lo decimos, qué prosodia, qué melodía usamos para comunicarnos, qué entonaciones, montones, ¿no? de aspectos que hacen a la voz y que hacen al timbre de la voz. Tal Entonces cual. te identifica. Ajá. Por ejemplo, mucha gente que dice, mira, te escuché o me di cuenta que eras vos y uno estaba en un supermercado atrás de una góndola por tu voz. Por tu voz, sí, Claro. claramente. Porque realmente es el sello, ¿no? Sí, Si a la voz nosotros está nos sana. dicen, Sí. ¿vos hablas de la radio? Claro. Ay, sí, te saqué por la voz. Por la ¿no? voz. Bueno, Entonces la voz es una carta de presentación. tal cual, Habla de uno. tal Es- cual, es tal cual. muy importante. Entonces, desde lo funcional ni te cuento, porque por supuesto cuando uno empieza a sentir que hay algo que no está bueno, que me está molestando, que no puedo terminar de hablar por teléfono porque entro en una disfonía tremenda, Claro. me canso, me fatigo, tengo buena voz a la mañana, pero a la tarde la voz empieza así en un proceso de yo declive. esta hora de la mañana amo mi voz a esta hora de la mañana, porque aparte la puedo como encajonar lindo, siento que me queda como con un cuerpo hermoso, cosa que a la tarde no me pasa cuando ya tuve todo el día y siento que las cuerdas como que no sé si se relajaron o qué, Y se algo cansan. pasó, o se fueron cansando, Se claro, cansan. durante el día me gusta mucho más mi voz de la Claro. mañana. Y vos dijiste un término que me causó así, lo voy a tomar. Dale. Encajonada. Sí. Mi voz encajonada. Escuchátela. ¿Viste? ¿Viste que uno escucha? Porque uno no estudió, muchas entonces cosas. inventa No, pero términos, está obviamente. excelente porque son las representaciones que tenemos de la propia voz. Claro. Entonces, esta voz, ¿sí? Que puede tener distintas características, pero esas características las otorgan las cavidades de resonancia, Claro. que Ajá. son fundamentales. Claro. No solo el estado de las cuerdas vocales, el proceso que sucede a través del sistema respiratorio, que las pone en movimiento, etcétera, etcétera, más cavidades de resonancia, que yo diría que es así como la vedette de todo el sistema, porque yo puedo estar resfriada, vengo acá con una laringe bárbara, tomé 2 litros de agua, pero tengo un resfrío y mi voz va a sonar así. Claro, Entonces, sí, sí, Ay, sí. ¿estás resfriada? Y sí. Y para nosotros, Cambia. profesionales de que digamos de la voz, nunca salir al aire o nunca arrancar sin haber Sí. hecho unos ejercicios previos. Perfecto. Yo me acuerdo que Triana Aguirre Sí, nos había sí. enseñado una vez que vino con la botellita y, y hacer Exacto, las sí. burbujitas, hacer todo. Los hacer ejercicios del los tracto vocal ejercicios. semiocluido. Está bueno, sí, son muy no, buenos. no me expliques. Celine Pero, Dion hace esos claro, ejercicios Celine antes de Dion, cantar. o sea, o entrar haciendo un trabalengua o esto que no nos gusta, las caras que hacemos cuando tenemos que sacar la lengua para afuera, Claro.
pero nosotros no podemos sentarnos frente al micrófono y venir como venimos. No. Es ¿no? como Siempre que- es como si un atleta fuera a correr 100 Claro, metros y en se frío. largara a correr en frío. Y se ¿no? larga en frío, ¿no? Claro. Tenemos que... Esa Qué es. bueno todo esto. Mimo, y yo no te quiero dejar ir, por No, favor. por Dios. Sin preguntarte esto. O en otras oportunidades ya te lo he preguntado, pero ¿la voz envejece? La voz cambia. La voz cambia, como cambia nuestro cuerpo, como todas las funciones de nuestro cuerpo. Y acuérdate que hay un subsistema que es el hormonal que influye, ¿sí? Claro, en las frecuencias claro. de la voz. Claro, porque uno a veces yo diría dice... que la voz, sí, va cambiando, Ujú. porque por ahí de adolescente o una voz entrenada, digamos, en distintas etapas de la vida, pues estar cantando en una cuerda de soprano, ¿sí? Sí. Y de pronto, sí, hablo de las mujeres, los hombres también pasan, hay muchos cambios por las hormonas. Entonces, esa voz se va desplazando, ¿sí? 1 o 2 tonitos hacia tonos graves. Y ya no tengo más esa voz de Claro, soprano ya no llegaba a ligera. ese registro, por Tengo, ejemplo. claro. Entonces, Bien. eso, digamos, más que nada, el envejecimiento tiene que ver con esto, con los procesos evolutivos. Mimo, yo tengo la esperanza o el sueño de cuando sea más grande. Alguna vez habrás escuchado a José Dime que Larralde. sos muy Es un joven. Soy niño muy al lado joven. nuestro mismo. Muchacho. José, Este es año un- cumplo es 40, Mimo. Este año cumplo Ah, 40. bueno. 39. 39, Mimo, no un se bebé. puede hablar con este chico así. Habrás escuchado a José Larralde alguna vez en tu Oh, vida. sí, Bueno, sí, viste sí, la sí. voz profunda que tiene ese hombre, es increíble. Sueño con ser viejo y que ¿se puede entrenar eso para que mi voz decante en algo similar? Algo similar, tal Sí, vez. sí, Quién sí, sabe, obvio que la depende misma del no. registro, porque nadie tiene la misma voz, ¿sí? Que Todos otro, tenemos no, claro. Todas voces distintas. Y esto está científicamente comprobado, ¿no? Podemos tener voz recontra parecida a algún familiar directo, pero si evaluamos esa voz objetivamente, tiene parámetros diferentes. Claro. Entonces está bueno esto que vos decís, porque sucede que muchas personas, especialmente cantantes, toman, ¿sí?, este espejo de otros y, ay, a mí me gustaría cantar como, no sé, Cristina Aguilera, yo quisiera ser como Shakira, yo quisiera ser como Larralde, quisiera ser como Abel Pintos, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, uno tiene que entrenar su voz, ¿sí?, y dentro de ese rango vocal y sus posibilidades, ¿sí?, tratar, ¿sí?, de adecuar un repertorio. ¿Mm? Entonces, hay un alcance vocal, pero también hay una zona de confort para Claro. cantar. Entonces, Entiendo. esos rangos opuestos de graves y agudos se van a entrenar, ¿sí? Y puede haber, ¿sí?, una amplitud importante, pero dentro de esos alcances, digamos, donde nunca se produzca ningún daño, que no afecte, que no haya lesión y que no haya fatiga. ¿Tengo tiempo de una más, Rafa? Porque Sí, la verdad que es un libro abierto sí, sí, esto. sí, Yo quiero mirá, saber un montón de cosas. 9:57 nos quedan 3 minutos. Bien, tengo para Sí, preguntarte es una muy- más, En 3 minutos Mimo. hacemos un montón, Mimo. Olvídate. Mimo, Esperá, después Cuente. le decimos a la gente que esta nota se sube a nuestro canal de YouTube, después lo van a poder ver y a todos los que se la pierdan también y a todos los que nos siguieron a través de estaciondelsiglo.net o de nuestra aplicación también la van a tener, así que aprovechenla porque no todos los días podemos tener esta clase magistral. Ay, Con bueno, Mimo. gracias, Así que Mimo, muchas bueno, gracias. haga la pregunta, Pela. pregunto. Yo después me vas a escuchar fuera del aire. Yo no tengo esta voz. Como que yo la bajo un poco, ¿no? Como que hago una cosa cuando me paro delante del micrófono. Me pregunto si eso mismo que yo hago, o no tengo el término técnico de qué será lo que hago. Me pregunto si es lo mismo que se utiliza para cantar. Porque yo me considero una persona que no sabe cantar. Más no me da, siento que tengo linda voz para estar en el micrófono, más no así para cantar. ¿Son dos procesos distintos? ¿Pasan dos cosas diferentes o es todo lo mismo? El proceso, sí, es diferente. ¿sí? Ok. El origen es el mismo, el aparato fonador es el mismo. No es que vos tenés una laringe para hablar Claro, y sí, otra no, para lógico. cantar. No, o sea, El sistema es el mismo, pero pasan procesos distintos. Pasan procesos diferentes, Me porque encanta. cuando nosotros hablamos, ¿sí?, tenemos un rango vocal. Vuelvo esto a los rangos vocales, que quiere decir las frecuencias que manejamos. Sí, nosotros tenemos frecuencias más agudas, más graves, ¿sí?, porque eso se va modificando según el contexto, el entorno, según lo que yo quiero decir. Yo puedo decir buenos días y puedo decir buen día. Claro. Entonces el rango vocal cambió ahí, ¿eh? Sí. Cambió la entonación, cambió la melodía, etc. Cuando cantamos, utilizamos, ¿sí?, mucho más las cavidades de resonancia y ahí empiezan estos conceptos antiquísimos, ¿eh? Voz de cabeza, voz de pecho, ¿eh? Ajá. Entonces empezamos a poner en funcionamiento, ¿sí?, otras cuestiones que tienen que ver, digamos, con la afinación,
El oído. El ¿sí? oído, El sí, oído, sí, sí. Claro. el sistema auditivo fundamental. Sí, yo siento que no puedo cantar porque no puedo hacer que mi mente trabaje las dos cosas, como lo que estoy cantando y lo que Hay estoy que escuchando. integrar, hay Claro, que como que integrar. pasan dos cosas distintas que no puedo simultanear. No sé qué está pasando ahí. Tienen que ser sincrónicas. Claro. ¿sí? Y qué loco que es todo, ¿no? Porque yo me acuerdo recordando muchas veces a mi querido Guillermo Canizo, que te acuerdas, hemos cantado con él en ese Sí. coro y vos eras nuestra preparadora técnica. Guau. Ay, todo, no sé cómo era el título Qué que qué tenía, juventud pero también. qué juventud cuando cantábamos en el coro y él Yo decía tenía que pelo sí- largo. Ay, ¿te acordás? Y él decía, y yo era flaquita. Y él decía, qué raro es, porque cuando estaba en la radio decía, por ahí hablaba, vamos a suponer un ejemplo, se viene el Día del Trabajador y desde Espimo tenemos un sorteo. Y yo, por ejemplo, hablaba así en ese tono, pero cuando cantaba era recontra soprano. Claro. Llegaba, Claro. Ahí Llegaba viene, ahí. claro, ahí viene, qué loco. y decía, qué loco, ¿no? Porque yo no era contralto, era soprano, llegaba con eso, pero cuando hablaba tenía el registro más grave. Porque también responde a los parámetros sociales, ¿sí? Se impuso mucho que la voz de la mujer en locución tiene que ser una voz más bien grave, Claro. seductora, ¿no? Así, Siempre como seductora, la- ¿viste? Como que Sí, en la sí, radio sí, siempre sí, tiene sí. que ser seductora. Y esos son parámetros sociales porque en realidad, por ejemplo, en Japón, ¿sí? Todas las locutoras y en general prima las frecuencias agudas. Claro. Y no molesta. Porque están acostumbrados a eso. Exacto, Claro. entonces eso es un parámetro. Y también muchas escuelas de locución, ¿sí? No sé si será tu caso, Rafa, pero uno escucha así, Ujú. especialmente en lugares donde hay muchas radios, más o menos todos tienen el mismo timbre y el mismo tono de voz. Claro, porque nos responde formaban en la ese momento. formación. De esa manera. Sí, claro. era la Y formación. hoy ¿Sabe? se nota esa voz como que pone distancia cuando uno habla todo así. Todo como así, si no, pone no, distancia. no, claro, Hoy los tiempos han cambiado. claro. Buscamos voces frescas, Sí, dinámicas, juveniles. que tengan mucho Que color. comuniquen, Mimo, que comuniquen. exacto, Eso es lo más pero además importante. Que transmiten más espontaneidad. Sí, no la cosa sí, tan sí, sí, armada, tan ahí rígida. Yo creo que ¿no? alguien que rompió todos esos esquemas en radio fue Mario Pergolini. Total. Porque él Claro. tiene una voz como el Increíble, Pela, que es así de esas voces rasposas, medio como que se siente como desgastado, pero con un ritmo, con una agilidad, con una vitalidad, pero Una espontaneidad una tremenda. espontaneidad que uno lo escucha el pensamiento de Mario, lo que está transmitiendo y no su voz. Y nos está escuchando una locutora también que Ah, dice sí. qué Apa, placer la papa. escucharlo, que es Vane Priori. Es la referente nuestra querida de Los Canelos y ella es locutora. Estuvimos verdad. juntas participando hace poco en un evento que hizo ahí de co-conductora divina. Tiene una voz preciosa. Ella es locutora de verdad. Muy linda, la tuve justo Así que- en ese evento, la tuve al lado. Muy linda ¿Viste? verla trabajar a Bueno, Vane, Los le Canelos. le Besitos. mandamos un cariño. Y a toda la gente que nos está escribiendo y nos está diciendo hermoso lo que están hablando. Qué linda escuchar a Mimo. La verdad que es un placer. Mimo nos visita una vez cada año, ¿no? Una vez al año, Bueno, pero está bien. siempre En el es un cumpleaños placer de la voz. tenerla. En el cumpleaños de la voz. Ay, Y yo le- dije por qué es el Día de la Voz y cierro. Ahí está, ¿querés? dale, sí, por Rapidito. favor. Dale, Sí, sí, Mimo. sí. Mira, surgió justamente en Brasil esta iniciativa porque se estaba naturalizando la disfonía. Justamente hablando de espontaneidad y culturas, en general la gente en Brasil habla muy rápido, muy fuerte. Entonces se estaba naturalizando que la gente se fuera difónica. Esto pasó allá por los años 1990. Perdón, Mimo, Entonces, para los que no entendemos difónica. ¿qué es difónico es particularmente? cuando la voz se encuentra alterada, digamos, es esa voz ronca, que Ajá. se dice, estoy ronca. Mirá. Entonces, era como muy, muy común. Entonces, bueno, los médicos otorrinos, Brasil en esto está muy avanzado desde hace mucho tiempo, empezaron a decir, no, esto no va así. Claro, no puede Entonces, ser. bueno, instauraron un día, ¿sí? Y bueno, muchísimos países adhirieron, como para pensar en la voz, para hacer esto que estamos Que estamos haciendo acá, haciendo, claro. dedicarle un ratito, tomar conciencia, sensibilizar. Entonces, en distintos lugares del mundo, inclusive en nuestro país, se hacen campañas, se convoca a personas a que se hagan estudios de la voz en forma gratuita, en hospitales, en distintos lugares. Así que, bueno, es como pensar, ¿no? Esto que es tan importante, no nos damos cuenta y solamente, ¿sí? Registramos cuando hay algo que no suena bien. Claro, que no están dando bien. Fuerte el aplauso Sí, para claro. Mimo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gracias, Mimo. Mimo. Gracias por tu presencia y A ustedes. feliz día. Gracias por todo esto. Feliz día para Hermoso. todos y todas.